Danichel Rojas Ramírez y les voy a contestar algunas preguntas acerca de la educación en línea o educación virtual. Como ya todos sabemos, este tipo de educación se implementó en todas las escuelas de México debido a la situación que estamos viviendo en el mundo con el COVID-19. Como estrategia, nuestro gobierno canceló por completo las clases presenciales y empezamos a tomar clases en línea. Entonces viene la primera pregunta. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de la educación en línea? Creo que todos sabemos que la educación en línea tiene ventajas y desventajas por igual. Entonces, una de las primeras ventajas es la siguiente. Puedes estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar, solamente necesitas conexión a Internet. La siguiente es que tú puedes acomodar tus horarios como te plazca. Solamente necesitas saber que tienes que entregar todas las tareas en el tiempo acordado en la plataforma virtual. Ahorras tiempo y dinero porque no necesitas desplazarte de un lugar a otro. Y esto te permite que sea más fácil la educación desde casa. Y por último, es que puedes repetir las lecciones las veces que tú quieras. Si no te ha quedado claro algún tema, puedes fácilmente volver a ver el video, volver a leer el artículo, volver a leer el libro. Entonces esto fácilmente puede ser un facilitador del aprendizaje. Pero como sabemos, también hay desventajas. Y una de las principales es la pasividad con la que te vayas a tomar las cosas. Porque al estar en tu casa puedes ver muchísimo más fácil el hacer las tareas. Otra desventaja es que se va a armar una brecha entre el alumno y el maestro. Esto quiere decir que si antes había relaciones humanas con ellos, no las va a haber. La siguiente es que se necesita mayor disciplina y constancia. Tienes que estar en constante preparación, si no puedes perder el hilo de lo que están enseñando. Una de las más importantes desventajas que podemos encontrar aquí es la mala conexión a Internet. Esto de verdad ha sido un problema en todo México. Hay lugares en los que no llega el Internet, en los que necesitan contratar una red de datos móviles. Entonces, por otra parte, si llega a fallar tu computadora, tu laptop, tu tablet, no podrás entrar a la clase virtual. Entonces, la enseñanza y el aprendizaje no se dará. Puede haber un descontrol de horarios y esto debería a la pérdida de hábitos. Por ejemplo, si un niño se levantaba a las 6 de la mañana para estar a las 7 en su escuela, estando en casa y su primera clase siendo a las 7, se va a despertar a las 7, porque no va a haber ese hábito de estar despierto a la hora que empieza la clase. Otra cosa podría ser que debido al descontrol de horarios, prefieras entregar tareas de alguna manera más importantes que las de la materia que corresponde al horario. La falta de capacitación también es uno de los principales problemas que están aquejando a todo México. Como saben, nosotros somos muy tradicionalistas, entonces se necesita la presencia de un maestro para que esté guiando al alumno. Los alumnos no son para nada autónomos y los maestros, desgraciadamente, no saben usar de manera correcta algunas tecnologías. Entonces, este es uno de los principales problemas.
Otra cosa es que cuando los maestros no están capacitados para dar las clases en línea, se les hace de alguna manera muy difícil. Entonces no dan retroalimentación, lo que quiere decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje y de asimilación no se va a dar. El alumno no se va a apropiar del conocimiento, porque no va a haber una retroalimentación por parte del profesor. Entonces, el conocimiento se quedará solamente en lo que el alumno haya investigado. No sabemos si esto va a ser erróneo o va a ser buena información. Y por último, todas estas desventajas derivarían a el estrés y la frustración, tanto de maestros como de alumnos. Gracias. Hola, mi nombre es Litsi Montserrat Pedraza Rogel y el día de hoy daré respuesta a si se logra el proceso de aprendizaje o adquisición de conocimientos durante este confinamiento. Considero que sí se está logrando este proceso de adquisición de conocimientos, ya que la educación se ha sabido modificar y adaptar a esta situación, transportando los conocimientos que se daban dentro del aula, ahora los lleva al hogar de manera virtual. Esto se va a lograr con el aprendizaje basado en la indagación. Este proceso emerge para que se logre una estructura y un funcionamiento. El primer paso es que indagan. En estas clases ahora que son virtuales, lo primero que se hace es indagar, tanto el docente como el alumno. Indaga ya sea en aplicaciones, ya sea Zoom, Classroom, Schoology, vía WhatsApp o por Facebook. Indagan este tipo de aplicaciones que sean más adaptables para que logren esta comunicación entre docente y alumno. De igual forma, existe una hipótesis. Existe las interrogantes de si va a funcionar o no va a funcionar estas clases, y existe que ellos indaguen, que busquen, que resuelvan estas interrogantes que tienen para que así logren este proceso de adquisición de conocimientos. El tercer paso es la experimentación. Cuando el docente pide que se realice una actividad, él los instruye para que realicen la actividad con diferentes características que debe llevar el trabajo. Les da instrucciones desde cómo usar la aplicación y desde cómo debe hacerse el trabajo para que lo vaya realizando. De igual forma, ellos experimentan, ejecutan las actividades para llevarlas a cabo. Por último, son las discusiones. Se hacen unos diálogos de discusiones para tratar el tema que el docente les puso para ver. Si no existe una continuidad y una secuencialización del tema, un proceso de feedback, de retroalimentación, no tendría mucho caso que se hicieran estas clases. Siempre que se mande una tarea o un trabajo, tiene que haber una retroalimentación del tema. Y por último, son las conclusiones. Son si el tema quedó claro, se llega a reflexionar si funcionó o no. Ya que, como lo dice Piaget, este aprendizaje debe ser de asimilación y acomodación. Debemos saber adecuarnos al aprendizaje y saber adaptarlo al conocimiento previo que ya teníamos. Este proceso de adquisición de conocimiento sí se está logrando en este confinamiento porque lleva un proceso. Y este proceso va a ayudar a reforzar los conocimientos que ya teníamos y que ahora en este confinamiento va a ser impulsar los nuevos conocimientos que vamos a adquirir y llevarlos a que sean más cimentados y a un proceso de aprendizaje significativo. Entonces, sí se logra este proceso de adquisición de conocimientos
porque se refuerzan y a su vez se llevan a la práctica. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jazmín Díaz Arzate. El día de hoy voy a responder a 2 preguntas. La primera dice así: ¿cómo ha actuado el profesor en el proceso de enseñanza durante el confinamiento? El confinamiento es una oportunidad para romper paradigmas en el proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional en el aula. Actualmente los maestros están impartiendo clases de forma virtual. Se apoyan de plataformas digitales como Zoom. Zoom permite la comunicación y la interacción social a como estábamos acostumbrados. Además, se apoyan de presentaciones en PowerPoint para fortalecer la información. Algunos otros maestros prefieren usar plataformas como Edmodo. Edmodo permite asignar actividades. Además, los maestros generan pequeños quizzes de 5 a 10 o 15 preguntas. Los alumnos los deben de contestar gradualmente con el fin de saber si han adquirido o no el conocimiento. Otras plataformas que permiten la asignación de actividades son Classroom y Schoology. Los maestros suelen asignar actividades a sus alumnos. Ellos realizan dichas actividades, después las suben a estas plataformas. Posteriormente, el maestro, vía correo electrónico, envía una retroalimentación sobre el trabajo en pros y contras del mismo. Algunos otros maestros prefieren invitar al alumno a ver videos extra clase, con el fin de que el alumno se involucre en nuevo conocimiento, además adquiera su propia experiencia y percepción de dichos temas. Estas plataformas son YouTube. Igualmente se puede decir que actualmente la comunicación entre alumno y maestro es a través de mensajería instantánea, WhatsApp. La siguiente pregunta dice así: ¿crees que es de importancia la labor del profesor en el proceso de aprendizaje del alumno? Por supuesto que sí. El maestro acerca al alumno al conocimiento, a la cultura, a la información. Además, asigna actividades y lo ayuda a lograrlas. Por otra parte, el maestro puede recomendar libros que ayuden a formar al alumno, al estudiante. Además, el maestro organiza la información y se la va dando gradualmente a sus alumnos. Por eso, el maestro y el alumno no pueden separarse porque entre ambos construyen el conocimiento. Finalmente, Internet no puede sustituir al maestro. ¿Por qué? Porque Internet te permite una formación individual, autónoma. La persona decide ingresar a Internet, leer un libro en Internet, ver un video, entre otras cosas. Entonces, Internet solo es una herramienta para apoyar en la formación y aprendizaje del alumno. Muchas gracias. ¿Hacia dónde va la educación en México a partir de este confinamiento? Bueno, pues la ausencia de la socialización y del acto interpersonal no está ayudando a que el cerebro aprenda a regular la situación del estrés. Esto significa un impacto emocional o, bien dicho, una vulnerabilidad emocional. Encontramos que esta ausencia, porque la socialización es un estímulo para el cerebro, un estímulo que va desarrollando y formando el mismo cerebro. Y ahora que no lo tenemos, ¿qué rumbo estamos teniendo? Bueno, pues
Eso precisamente, el cerebro se está quedando en unos pasos atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la educación está haciéndonos retroceder. Porque ahora solo estamos produciendo y no estamos aprendiendo. Los estudiantes estamos cumpliendo con todo lo que debemos. ¿Para qué? Para tener una buena nota, porque es la exigencia de la escuela y de la educación. Mientras no estamos procesando el producto que estamos produciendo solo para entregar y que nos den una calificación. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las debilidades? ¿Y las debilidades cuáles son? Pues la pérdida de hábitos principalmente, porque un estudiante, un infante, un adolescente, un joven, tiene la estructura de la educación, de la institución que nos han venido a manejar. Así que, ¿a qué hora me despierto? ¿A qué hora desayuno? ¿A qué hora entro a la escuela? ¿A qué hora tengo receso? ¿Qué hora es mi salida? ¿Hago un poco de ejercicio? Bla, 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 etcétera. Bueno, pues se están perdiendo. ¿Por qué? Porque hay cierto desinterés por parte de los padres o del mismo alumno, ¿no? Ya se despierta a la hora que quiere, ve la televisión las horas que quiere, se la pasa en el teléfono y se le dedica menos tiempo a esas habilidades, a esos hábitos que se tenían, ¿no? Ahora solo estamos, pues, dejando de lado eso porque no hay cierto compromiso. Hola, soy Fernanda y yo voy a responder esto. ¿Cuál sería la forma de mejorar mi desempeño como docente de repetirse en unos años más? Bueno, con la situación actual hemos visto que tanto alumnos como maestros han sido afectados en la forma educativa, ya que hemos estado acostumbrados solamente a trabajar de manera presencial y esto dificulta nuestro desempeño a la hora de usar las nuevas tecnologías. ¿Por qué? No estamos acostumbrados a usar plataformas como Classroom o Edmodo y por lo tanto ahora se nos dificulta mandar todos nuestros trabajos o saber cómo hacerlos o se nos hace cansado en cierta parte. Pero bueno, en caso de repetirse esta situación, ¿qué haríamos? ¿Nos quedaríamos igual? ¿Seguiríamos con las mismas cuestiones al hacer nuestro trabajo? ¿Se nos dificultaría igual? Yo creo que debe de haber estrategias para mejorar esto y que no nos tome de sorpresa. Bueno, la primera estrategia sería aprender sobre las tecnologías. Yo como maestra tengo que aprender a usar las nuevas tecnologías, saber cómo usar procesadores de textos y al igual saber cómo usar las plataformas. Tengo que aprender de ellas, saber cómo ocuparlas, cómo integrar a mis alumnos y conocer a detalle para que a ellos no se les haga difícil ni a mí tampoco. La segunda sería escuela presencial y línea. La escuela presencial en línea sería de la misma forma. Tú vas a la escuela, haces tus trabajos y tareas, pero ahora se incluirá también este modelo, que sería línea. Sí, tú podrás entregar tus trabajos, tareas, poder ver contenidos que el maestro te muestre a través de las plataformas. Ya no solamente sería dentro de clases de entrégame tu trabajo, te lo recibo, te lo califico. No, en esta ocasión también sería incluir a las plataformas. Decirle a tus alumnos, bueno, esta vez van a ver un clip y van a contestar este cuestionario en Schoology o en Edmodo o en la plataforma en la que tu maestro quiera. Y de eso se trata, ir acostumbrándonos al modelo en línea, tanto vamos de forma presencial. Seguir aprendiendo sin estar aprendiendo, o sea, al mismo tiempo en el que estás trabajando, vas aprendiendo en línea y no en un curso o cuando ya lo necesites, porque no se trata de cuando lo necesitas, ya, a buscarle, no, es irte acostumbrando e irte adaptando a las nuevas modalidades. Eso es todo, gracias.